Eh, Buenas tardes, bienvenidos un día más a un webinar semanal de Unitel Ciberseguridad. Mi nombre es Ángela y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual, los ciberataques impulsados por la inteligencia artificial. Seguramente muchos habéis oído hablar de la IA o incluso de ataques informáticos, pero ¿qué pasa cuando estos dos se juntan? La IA está cambiando la manera en la que protegemos nuestro sistema, pero también la manera en la que nos atacan. En este webinar vamos a ver de manera clara qué es la IA, cómo funciona, qué puede hacer y sobre todo cómo puede ser utilizada para atacar sistemas o incluso personas. También veremos ejemplos reales, tipos de ataques y cómo defendernos de ella. Bien, el webinar de hoy está estructurado en cuatro partes principales. ¿Cuáles son estas partes? Primero, vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, como bien he dicho antes. Esto es importante porque necesitamos entender los fundamentos antes de hablar de cualquier ataque. En segundo lugar, veremos qué puede hacer la IA con ejemplos prácticos, desde tareas cotidianas hasta aplicaciones de ciberseguridad, en ciberseguridad, perdón. En tercer lugar, entraremos de lleno por los ciberataques impulsados por la IA, los tipos de ataques que existen y también algunos ejemplos que os voy a contar que han ocurrido en la vida real. Y finalmente hablaremos de cómo defendernos de todos estos ataques que os acabo de hablar. Bien, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial o IA? La IA, ¿qué es? En palabras simples, es enseñar a las máquinas a hacer cosas que normalmente haría un humano. Ya está, fácil y sencillo. Esto puede ser reconocer una cara, traducir un texto, recomendarnos una película o incluso detectar si un correo electrónico es sospechoso. Pero hay que aclarar, algo importante. La IA no piensa por sí sola, no piensa por sí misma. No tiene sentido común, no tiene emociones, no tiene conciencia. Solo aprende a partir de datos y patrones y toma decisiones basadas en esos datos. Por ejemplo, cuando tu correo marca un mensaje como spam, ahí hay IA detrás analizando patrones de palabras, remitentes o enlaces sospechosos para decir si ese correo es seguro o no. Existen diferentes tipos de IA, eh, clasificadas en tres. Está la IA débil, la general y la fuerte o superinteligencia. ¿Qué es la IA débil? Es la especializada en tareas concretas. ¿Esto qué quiere decir? Especializada en tareas concretas como, por ejemplo, un filtro de spam, como del que he hablado antes, que se pone en el correo, o un asistente de voz. Esta es la que usamos más en ciberseguridad. En segundo lugar, la IA general. Todavía es teórica, ¿vale? Porque sería una IA capaz de realizar cualquier tarea cognitiva humana. O sea, esto es todavía teórico, por eso mismo. Y luego está la IA fuerte o la superinteligencia. Esto es un concepto ya futurista. ¿Por qué? Porque nos estaremos refiriendo a una inteligencia artificial que piensa y razona como un humano, o incluso más allá. O incluso más allá, claro, por eso, porque todavía no existe. Aunque hablemos de IA, ¿vale? Normalmente a lo que nos referimos son a sistemas que realizan tareas muy específicas de manera tanto eficiente como automática. Bien, en esta diapositiva vamos a hablar acerca del Machine Learning y del Deep Learning. Dentro de la IA tenemos algo que se llama Machine Learning, como bien acabo de decir, o aprendizaje automático. ¿Esto qué quiere decir? La máquina aprende a partir de ejemplos sin que un programador tenga que escribir cada regla. Por ejemplo, para que me entendáis mejor, podemos enseñarle, podemos enseñarle a un sistema a reconocer correos de phishing mostrándole ciertos correos buenos y ciertos correos malos. Con esto, la inteligencia artificial aprende a diferenciarlos y luego puede clasificar correos nuevos automáticamente mucho más rápido de lo que haría un humano. Utilizo este ejemplo porque he hablado de estos filtros anteriormente. Y luego tenemos el Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es una versión más avanzada del Machine Learning. Aquí la máquina utiliza redes neuronales con muchas capas, por eso he puesto el ejemplo de un robot como con redes neuronales y tal. Em, lo que decía, la máquina utiliza redes neuronales con muchas capas que imitan de manera muy parecida al cerebro humano. Aquí la máquina no se limita solo a analizar datos y buscar patrones simples, sino que utiliza lo que se llaman redes neuronales profundas, que son estructuras con muchas capas de procesamiento, que como he dicho antes, están un poco inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Para que lo entendáis mejor, que igual es un poco técnico.
En cada capa, ¿vale? El sistema va aprendiendo algo cada vez más complejo. Por ejemplo, si le enseñamos imágenes, las primeras capas pueden detectar líneas o bordes. Las siguientes capas pueden reconocer formas o colores. Y las capas más profundas serían capaces de identificar objetos completos, como un rostro, un coche, un edificio, cualquier objeto. Cuantas más capas tiene la red, más detallado y abstracto puede ser su aprendizaje. Este tipo de inteligencia es la que está detrás de muchos avances más impresionantes de los que tenemos hoy en día, como por ejemplo el reconocimiento facial de los móviles, es decir, el Face ID, los coches autónomos, los asistentes de voz como Alexa o Siri, o incluso sistemas de detección de amenazas cibernéticas que analizan millones de eventos en tiempo real. El deep learning también está detrás de los ataques de deepfakes, que son audios o vídeos falsos muy, muy, muy realistas, que luego veremos a continuación cómo pueden usarse en ataques, ¿vale? No me quiero adelantar. Bien, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Es que son tantas las cosas que puede hacer la IA que me sería imposible mencionarlas todas. Algunas son realmente sorprendentes, como por ejemplo, puede analizar enormes cantidades de información en segundos, que como he dicho antes sería imposible para alguien humano, es que sería imposible. Detecta patrones que nosotros no vemos, lo que lo hace útil en ciberseguridad, medicina, finanzas, transporte, prácticamente en cualquier sector. Automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo a los humanos, es decir, a nosotros, para realizar tareas mucho más difíciles, más complejas y demás. Genera contenido, desde textos hasta imágenes, vídeos, incluso deepfakes que pueden parecer reales. Como bien he dicho antes, a continuación hablaré del deepfake. Es que no quiero hacer spoiler. Todo esto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo es muy positivo, y lo es, pero también significa que la inteligencia artificial puede ser utilizada para atacar a sistemas de manera más eficiente y sofisticada. ¿O habéis parado a pensar en esto? Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de los ciberataques impulsados por la IA. Bien, los ciberataques impulsados por la IA son aquellos donde los atacantes utilizan la inteligencia artificial para ser más rápidos, precisos y difíciles de detectar, ¿vale? Antes, un hacker podía tardar días o incluso semanas en encontrar vulnerabilidades o enviar ataques, pero ahora con la IA un sistema puede analizar millones de datos en minutos y atacar automáticamente, aprendiendo de cada intento anterior fallido. Algunos tipos de estos ataques que os acabo de mencionar son el phishing inteligente, los deepfakes, el malware adaptable y ataques adversariales. Bien, el phishing inteligente, ¿en qué consiste esto? Son correos o mensajes muy, muy personalizados, generados automáticamente que parecen tan reales que a veces incluso engañan a usuarios entrenados para detectar este tipo de correos. Deepfakes. Bien, ¿qué son los deepfakes? Son vídeos o audios falsos que parecen auténticos. Pueden utilizarse para suplantar identidades y engañar a tanto personas como a empresas. El malware adaptable, ¿qué significa un malware adaptable? Es un virus que cambia su comportamiento en base al entorno en el que se encuentre, para no ser detectado por el antivirus. Y por último, los ataques adversariales, perdón, que es esto en qué consiste en engañar a sistemas de inteligencia artificial, como reconocimientos faciales o coches autónomos, para que cometan errores, ¿vale? Bien, ahora es cuando voy a hablar del deepfakes, ¿vale? ¿Cómo voy a hablar del deepfake? eh, Contándonos un caso real que ocurrió en 2019. No sé si os sonará, ¿vale? Eh, los atacantes, ¿vale? Utilizaron una herramienta de inteligencia artificial de generación de voz para imitar la voz de un directivo ejecutivo de una empresa alemana, ¿vale? Hasta aquí todo bien, tal, se ha podido utilizar en otras ocasiones y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Los atacantes, ¿vale? Llamaron al CEO de la filial británica haciéndose pasar por su jefe y le pidieron que realizase una transferencia urgente de 220.000 euros. ¿Os hacéis la idea de la cantidad de dinero que es eso? 220.000 euros a una cuenta de un supuesto proveedor húngaro. Vale, hasta ahí todo bien, tal. ¿Qué es lo sorprendente de todo esto? Que el sistema de la inteligencia artificial, o sea, daros cuenta de la tecnología, o sea, hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Y esto es 2019, que estamos en 2025. O sea, ¿qué es lo sorprendente de todo esto? Que el sistema de inteligencia artificial había analizado grabaciones públicas, o sea, de la voz de esta persona, del directivo, entrevistas, conferencias, vídeos de la empresa,
y logró reproducir ya no solo su tono, sino también su acento alemán y la entonación con la que daba órdenes. ¿Qué pasa? Que la víctima no sospechó de nada, escuchó la voz de su jefe con su mismo tono de hablar y ¿qué hizo? Hacer la transferencia. Más tarde se descubrió que todo había sido generado por una IA de clonación de voz entrenada única y específicamente para este propósito. Es que es muy fuerte. Este ataque fue uno de los primeros casos públicos de deepfakes, ¿vale? Y marcó un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial en ciberataques. Es que es muy fuerte esto. Bien, ¿cómo la IA potencia los ataques y cómo defenderse? Bien, la IA potencia los ataques de varias maneras, ¿vale? Puede atacar a muchos objetivos al mismo tiempo, algo que es indispensable para un humano, como bien os he dicho antes. Los ataques son personalizados porque la inteligencia artificial analiza la información disponible sobre cada víctima, ¿vale? Escoge a la víctima y analiza todo para atacarle de la mejor manera posible. Aprende y se adapta si algo falla, haciendo que los ataques sean más difíciles de detener. Porque claro, si tú atacas, fallas, pero aprendes del anterior, ya la siguiente no vas a fallar igual. Automatiza gran parte del proceso, reduciendo la necesidad de intervención humana, como bien os he dicho antes. Pero, aparte de todo lo que os acabo de decir, también podemos utilizar la inteligencia artificial para defendernos, no solamente para atacar. ¿Cómo? Podemos detectar patrones anómalos en tiempo real respondiendo automáticamente, ¿vale? Con autenticación avanzada. En segundo lugar, con autenticación avanzada. Biometría, doble factor y análisis de comportamiento. Con doble factor me refiero al DOFA, MFA. Tengo un webinar único y exclusivo solamente para hablar de esto, así que si os interesa el tema de la autenticación, eh, de la autenticación multifactor, perdón, tengo webinars anteriores, por si os interesa, lo queréis ver y demás. Eh, pues eso, lo que iba diciendo, perdón. En segundo lugar, autenticación avanzada, biometría, doble factor y análisis de comportamiento. También puede ser con formación de usuarios para reconocer phishing y deepfakes. Si tú entrenas a los usuarios, entrenas, para que reconozcan la medida de lo posible un correo de phishing, pues te evitas eso. Si los conciencias, lo reconocen y evitas que pulsen en enlaces no legítimos y demás. Y también con auditorías periódicas para encontrar vulnerabilidades antes de que los atacantes lo hagan, ¿vale? Porque si tú lo encuentras antes que los atacantes, las eliminas, las solucionas y demás. Y eso, ya los atacantes no pueden atacarte por ahí, ¿vale? Con todo esto que os quiero decir que la clave es clara, ¿vale? Si los atacantes usan IA, ¿vale? Los defensores, somos nosotros, también tenemos que hacerlo, pero de manera ética y responsable. No es que podamos hacerlo, es que tenemos que hacerlo. Y bien, ya hemos llegado al final del webinar de hoy y para finalizar me gustaría recordar los puntos más importantes que hemos hablado a lo largo de la presentación, como son la inteligencia artificial está cambiando la seguridad digital y puede potenciar ataques de manera muy efectiva. También nos da herramientas poderosas para defendernos si las usamos correctamente. Comprender cómo funciona, anticipar riesgos y usar la IA de forma correcta es clave para proteger sistemas y personas, ¿vale? Ya no solamente sistemas, sino protegernos a nosotros mismos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y por acompañarme en el webinar de hoy. Espero que esta información os ayude y nada, nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.